El viento del desierto silbaba entre las rocas mientras mis pies desnudos tocaban la arena ardiente. No vivía entre hombres, sino entre la soledad del Jordán, donde solo la voz de Dios rompía el silencio. No necesitaba lujos ni riquezas. Mi vestimenta era áspera piel de camello, mi alimento, langostas y miel silvestre. Pero en mi interior ardía algo más poderoso que el fuego del sol, el llamado de Dios. Él me había apartado desde el vientre de mi madre. No era un rey, ni un sacerdote, pero tenía un propósito: preparar el camino del Señor. Así que grité, con voz fuerte y clara, en los caminos polvorientos de Judea: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes acudían, fariseos y soldados, ricos y pobres, todos buscando la verdad. Sumergía sus cuerpos en el agua, pero más que eso, buscaba que sus corazones fueran limpiados. Entonces, un día, Él vino, no con la arrogancia de un rey, sino con la humildad de un cordero. Cuando sus pies tocaron el Jordán, supe quién era. Mi voz tembló mientras decía: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El Mesías había llegado, pero mi misión aún no había terminado. Pronto, mi voz resonaría en un lugar aún más peligroso: el palacio de Herodes. El agua del Jordán aún corría entre mis dedos cuando escuché los susurros. Algunos venían a mi encuentro con miradas nerviosas, otros con indignación. Herodes ha tomado a la esposa de su hermano. Decían su nombre con temor: Herodías, mujer ambiciosa, peligrosa como una serpiente. No temí. No podía callar. La voz que tronó en el desierto debía resonar en los pasillos del palacio. Me paré ante el rey con la misma firmeza con la que enfrenté a los fariseos. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Sus ojos ardieron con furia, pero también con algo más: miedo. Sabía que decía la verdad. Sin embargo, no era él quien más me odiaba. Herodías apretó los labios. Mi voz había sido una daga en su orgullo. Sabía que me quería muerto, pero Herodes no se atrevía. Me temía, porque el pueblo me consideraba profeta, porque dentro de él aún quedaba una chispa de conciencia que mi voz no dejaba apagar. Así que en lugar de mi muerte, ordenó mi arresto. Los guardias me arrastraron entre sombras y piedras hasta la prisión de Maqueronte. El desierto fue reemplazado por muros fríos, el cielo por una bóveda de piedra. Pero el mensaje de Dios no puede ser encadenado. Yo seguía siendo la voz que clamaba, aunque ahora, mis palabras llegarían desde la oscuridad. La celda era oscura, húmeda. El aire olía a piedra y desesperanza. Pero mi fe no estaba encadenada. Aún en la prisión de Maqueronte, mi corazón seguía clamando en el desierto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La soledad pesaba, y en la profundidad de esa sombra, las dudas susurraban como el viento nocturno. ¿Era Jesús realmente el Mesías? ¿Era él el Cordero que debía venir, o debíamos esperar a otro? Mis discípulos venían a verme, sus rostros llenos de preocupación. Les di una tarea que ardía en mi alma. Id y preguntad a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando regresaron, supe la respuesta antes de que hablaran. Había luz en sus ojos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús no me dio una afirmación directa, me dio pruebas vivas. Supe entonces que mi misión estaba completa. Yo había preparado el camino. La luz había llegado y pronto, mi voz se apagaría. Pero antes de mi final, el destino tenía un último giro. Allá en el palacio, un banquete se preparaba, y con él, la trampa que Herodías había estado esperando. Las sombras danzaban en las paredes del gran salón. Risas, vino y exceso llenaban el palacio de Herodes. Afuera, la noche era densa, pero en el interior, la fiesta ardía como una llama avivada por la arrogancia y el poder. Herodes Antipas se sentaba en su trono, rodeado de generales, nobles y hombres de alto rango. Bebía sin medida, su mente nublada por el placer y la soberbia. Y entonces, ella entró. Salomé, la hija de Herodías, avanzó al centro del salón. Sus movimientos eran como el vaivén de una serpiente, su danza un hechizo del que nadie podía apartar la mirada. Incluso Herodes, borracho de deseo, quedó cautivado. La música se detuvo, pero el eco de su seducción seguía resonando. Embriagado, el rey alzó su copa y, con una sonrisa jactanciosa, declaró ante todos: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». El silencio cayó sobre la sala. Salomé no respondió de inmediato. Sus pasos la llevaron fuera del salón,
hasta donde la esperaba su madre. Herodías no sonrió, pero en sus ojos brillaba la victoria. Era el momento que había esperado. Cuando Salomé regresó, su voz sonó como una sentencia. Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese instante, supe que la hora había llegado. El eco de las palabras de Salomé pareció congelar el aire del palacio. Todos contuvieron la respiración. El vino dejó de fluir en las copas, las risas se apagaron. Herodes, aún embriagado, sintió el peso de una decisión que no esperaba tomar. Me quedé inmóvil en mi celda, sin saber que, en ese mismo instante, mi destino se decidía sobre una mesa de banquete. Herodes tragó en seco. No quería hacerlo. Me temía, sabía que era un hombre de Dios. Pero su orgullo, su maldito orgullo, no le permitía retractarse frente a sus invitados. Había jurado dar lo que ella pidiera, y no podía quedar en ridículo ante sus generales y nobles. Dio la orden. Los pasos del verdugo resonaron en la prisión como truenos en la lejanía. Sabía lo que significaban. Respiré profundo. No sentí miedo. Había hablado la verdad. Había cumplido mi misión. La luz había venido al mundo y mi tiempo aquí se apagaba. El cerrojo se deslizó. La puerta de hierro se abrió lentamente. Vi la sombra de la espada reflejada en la piedra fría. No importaba, porque aunque mi voz fuera silenciada, la verdad nunca moriría. El verdugo levantó su arma. La noche en Maqueronte se tiñó de sangre. Y en el gran salón, Salomé recibió su premio, una bandeja y mi cabeza. El sonido del metal al desenvainarse llenó la celda. Era el fin. No hubo juicio, no hubo últimas palabras. Solo la fría certeza de lo inevitable. El verdugo avanzó con la mirada vacía de los que han matado antes. No había odio en sus ojos, solo obediencia ciega. Yo no luché, no temblé. Acepté mi destino. El suelo de piedra estaba frío bajo mis rodillas cuando me incliné. Cerré los ojos. En mi mente, no estaba en esta celda oscura. Estaba en el Jordán, sintiendo el agua correr entre mis dedos. Veía los rostros de aquellos que se habían arrepentido, los ojos de los que encontraron esperanza en mi mensaje. Veía a él. Mi última respiración fue tranquila. Entonces, un destello de acero. Silencio. La prisión quedó en sombras, pero la verdad seguía brillando. No era mi muerte la que sellaría mi destino, sino la vida de aquel a quien anuncié. Mis ojos nunca volvieron a ver la luz del día, pero la luz del mundo ya estaba aquí. Arriba, en el palacio, Salomé sonrió al recibir su recompensa. En sus manos sostenía mi cabeza en una bandeja de plata. Pero no sabía que, en su victoria, había sellado la condena de Herodes y su madre. Porque la justicia de Dios nunca duerme. La noticia corrió como fuego en rastrojo. Mis discípulos llegaron a la prisión demasiado tarde. El verdugo ya había cumplido su tarea, y lo único que quedaba de mí era mi cuerpo sin vida. Lloraron, pero no en desesperanza. Me envolvieron con respeto, con el mismo amor con el que alguna vez me siguieron al desierto. Tomaron mi cuerpo y lo enterraron, pero sabían que mi misión no había sido en vano. No fue solo mi muerte la que dejó un eco en Judea. Herodes no encontró paz después de su crimen. Lo vi en sus ojos aquella noche, antes de que la espada descendiera. Sabía que había derramado sangre inocente. Desde entonces, su conciencia lo atormentó. Cuando escuchó hablar de Jesús y de sus milagros, un escalofrío recorrió su espalda. Algunos decían que era el profeta Elías, otros que era el Mesías. Pero Herodes susurró tembloroso: «Es Juan, a quien yo decapité. Ha resucitado». Herodías tampoco encontró consuelo. Creyó que su victoria estaba asegurada, pero su caída ya había comenzado. Sin embargo, lo más importante no fue la culpa de Herodes ni la ambición de Herodías. Fue que la luz seguía brillando. Yo había anunciado la llegada del Cordero, y él ya caminaba entre su pueblo. Mi voz se apagó, pero la verdad que prediqué jamás podría ser silenciada. La arena del desierto cubrió mi tumba, pero mi mensaje nunca fue enterrado. Mi voz pudo haber sido silenciada por una espada, pero las palabras que pronuncié siguieron resonando en los corazones. Jesús, a quien anuncié, continuó su obra. Él era la luz, y yo solo fui el faro que señaló su llegada. Un día, sus discípulos vinieron a él con la noticia de mi muerte. Jesús guardó silencio por un momento. Sus ojos reflejaban el dolor de quien pierde a un amigo, a un hermano en la misión. Pero su mirada no mostró tristeza, sino certeza. Sabía que mi vida no fue en vano. Más tarde, cuando habló a la multitud,
Sus palabras fueron mi verdadero legado. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Herodes, Herodías y Salomé desaparecieron en las sombras de la historia. Sus nombres quedaron manchados por la traición y el orgullo. Pero el mensaje que prediqué sigue vivo. Fui la voz que clamó en el desierto. Y aunque mi aliento se extinguió en la oscuridad de una prisión, la verdad que anuncié brilla con la luz del mundo. Porque no fui solo un hombre. Fui el mensajero. Y mi voz, aunque silenciada, jamás será olvidada.